primero voy a leerles su biografía y después voy a contarles cómo fue que empezamos a idear este libro. Bueno, Genaro nació en la comunidad del Pinto, perteneciente a la delegación municipal de Santa Rosa Jáuregui en el estado de Querétaro, de diciembre de 1958. Realizó sus primeros estudios en la escuela primaria rural Mariano Matamoros de esta comunidad. Termina los estudios primarios en la Ciudad de México y ahí también estudia la secundaria y la preparatoria y la licenciatura en Economía en la Escuela Superior de Economía, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. También estudió la maestría en Historia de la Facultad, la maestría en Historia en la Facultad de Filosofía, perteneciente a la UAC. O sea, si queremos leer cuento mexicano, nos vamos al boom latinoamericano de hace más de 40 años. Si tú quieres leer algo en los 2000 de cuento mexicano, es un poco difícil encontrarlo. Entonces, tener un escritor que se atreva a escribir sobre algo que fue un gran hit en los 80s, pues es muy valorado, ¿no? El libro se llama Retrovisor porque el primer relato trata de una persona que va manejando y voltea a ver el retrovisor de su auto y proyecta parte de su infancia en él mientras va manejando. Entonces crea como un escenario de nostalgia durante la pandemia, porque por eso se llama 2020, el libro lo escribió durante la pandemia. Y al final del cuento regresa nuevamente este narrador nostálgico al auto en el que va manejando, con la edad que tiene ahora y con la jubilación que ahora lo martiriza hasta cierto punto, porque acostumbrado a trabajar toda su vida, llega con un alto y a diferencia de muchas personas que después de jubilarse deciden tomarse literal un break, él sigue trabajando porque ser escritor es un trabajo también. Ser escritor es estar tallereando todos los días. Hay un cuento también que se llama Los del Cerro, que habla de cómo los mismos, bueno, cómo nosotros entre mexicanos hemos sido nuestros propios enemigos desde el principio de los tiempos que somos mexicanos, de cómo mexicanos que tenían el poder aterrorizaban a indígenas o pobladores de comunidades rurales que no tenían poder y los sometían para que ellos hicieran su voluntad. Entonces el lenguaje que él maneja aquí de cuento mexicano es muy valioso. Voy a leerles solo un pedacito de esta historia para que vean más o menos de qué se trata el lenguaje. Dice, no esperaron la respuesta, dieron una vuelta y salieron hacia el teléfono mientras gritaban: aquí están los del cerro, hijos de la chingada. Si quieren sus tierras, vénganse a pedir a Melesio, su mero padre. Órale, cabrones, no se escondan en las enaguas de los viejos. Tienen que ser peones de la hacienda, ya serán sus meros padres, pero regresaremos pinches agachones. Nos manda su patrón, el de la troca. Es también algo, bueno, yo como editor y como maestra de taller, me doy cuenta que luego a mis alumnos les da miedo escribir como realmente piensa el personaje. O sea, el personaje va a mentar madres, se mide muchísimo si es personajes que son muy feos. Y generalmente tuvo problemas de expresar sus
árboles, mientras estaba colgado lo agarraban a brazos para que Juan no pudiera cambiar, creían que eso iba a funcionar. Entonces mientras estaba colgado semidesnudo, amarrado de las muñecas, veía que también hizo una travesura. Laureano gritaba: chinguen a su madre todos, cabrones, papá ya bájame, más Cirila, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y así estuvo grite y grite desde las 8 de la noche hasta no sé qué hora lo bajaron. A medianoche reciaba más silencio, había y se escuchaban los gritos de Juan. La verdad, daba mucha lástima, pero nadie se atrevía a bajarlo, solo pensábamos, ojalá que entienda. O sea, la comunidad también se colude al tipo de castigo que se le daba a Juan. Pues para mí no fue un trabajo realmente hacer el trabajo como editor, fue un deleite. Y eso no es algo como a veces cuando editamos, bueno, editar cosas que no te gustan. Pero en este caso yo lo disfruté mucho, me divertí, hicimos un muy buen trabajo. Genaro también es muy atento a las indicaciones, no cuestiona muchas cosas, porque sabe que en cuanto a estructura es lo que yo confío en ti para la estructura y yo respeto totalmente el contexto del libro y es maravilloso. Actualmente estamos trabajando también en algo juntos. Escribió una novela en meses, ¿cuántos? 92 páginas. También tiene que ver todo con es una novela mexicana y pues nuestra intención es meterla a un concurso, pero bueno, ya si no saliera también la idea es que la publiquemos y esperemos contar con ustedes la próxima vez que nos volvamos a reunir y hablar del maravilloso mundo. Por mi parte soy Jesús, que fue su alumno, se va a platicar un poco también de... Perdón, Jesús fue uno de mis alumnos de bachilleres de hace 25 años y él es escritor de Iturbide. Permití invitarlo y estudiar. Sí, mi nombre es Jesús Sarasúa, yo soy escritor, soy profesor de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato y desde hace 20 años me dedico a escribir y bueno, he participado en más de 30 libros y bueno, uno de mis libros últimos es este de ¿Dónde habitan los murmullos? Y hace 25 años en un aula del Colegio de Bachilleres número 9, pues conocí al maestro Genaro Gaitán dándome clases de historia. Me permití hacer un texto para compartirlo con ustedes sobre Retrovisor 2020, que dice así: hoy en día lo reencuentro, y me refiero al maestro Genaro, y me comparte su libro Retrovisor 2020, una selección de textos nostálgicos. Quizá ha vivido estas historias en su niñez, o quizás son parte de la historia familiar que lo estructura. Es una compilación de textos de corte costumbrista, donde se puede conocer a detalle las vivencias de muchas personas que vivieron alrededor de Santa Rosa Jáuregui, sobre todo en las comunidades rurales que lo rodean. Desde el lodo, las casas de adobe, el polvo, fueron una constante en la vida diaria de aquellas personas, pero sobre todo de los niños, que son personajes centrales en algunas de estas. En lo personal, este Retrovisor 2020 llega a mis manos en estos momentos donde cada vez necesitamos más oxígeno para seguir soñando, recreando nuestra realidad, conociendo no solo lo que está cerca de nosotros, sino lo que lo ha formado. Al leer estas páginas no solo renace la nostalgia de un México abandonado y lejano, sino que pulsa el latido de un México que aún existe, y entonces incluso la impotencia de saber que muchas de esas historias siguen siendo vigentes. La pobreza sigue siendo un abrigo que nos cobija en esta actualidad, pero entonces el texto retoma palabras con fuerza, porque también hay poesía en sus líneas, y repito unos versos que a mi ver pudieran ser: el golpeteo de la lluvia sobre las tejas se confundía con los sollozos de su madre. Él estaba despierto, la emoción le impregnaba todo su ser infantil. Ni el golpeteo de la lluvia incesante podía distraerlo de su emoción. Un niño que sueña a pesar de las vicisitudes que la vida le pone sobre la mesa. Asimismo, estos relatos, que bien podrían formar parte de una acuarela si alguien los dibujara, dicen: cantaron los gallos, comenzaba a clarear, soltó su yunta, aparejó su burro y salieron rumbo a la milpa.
imágenes de los pueblos que son parte de este paisaje, tan cercano a nosotros y que en muchas ocasiones desconocemos cómo es vivir allí o cómo fue vivir en esos lugares, tan lejanos de las poblaciones más grandes donde solo se paraban los autobuses 1 o 2 veces al día y quienes lo esperaban, solo esperaban con la razón de irse a buscar la vida de otra manera a la que allí habían conocido. Y repito, retomo líneas del libro, eran 7 kilómetros entre lodazal para llegar a la parada del camión que venía desde la central y solo se paraba en Santa Rosa. Saltaron 3 o 4 brincaderas, nopaleras largas y cruzaron el arroyo en la oscuridad. Los perros ladraban y ellos no hablaban para que su presencia pasara desapercibida. En 10 minutos ya habían salido del rancho. Ya en la bajada corrieron sin parar, había mucho lodo y oscuridad, pero nada podía apagar su felicidad. Los perros con sus ladridos los saludaban al pasar. Podría retomar varios fragmentos de las historias recopiladas en Retrovisor 2020, pero más bien les hago la invitación para que cada uno de ustedes lea este libro que está lleno de emociones y de aventuras. Quizá algunas son muy tristes y otras más alentadoras. E incluso diría yo que hay que hay vivencias llenas de poesía. En fin, este libro no solo me hizo conocer las historias, sino que también me hizo mirar atrás, como es la función de un retrovisor, y verme hace 25 años en que conocí al autor, al maestro Genaro, y cuando conocí un poco de sus ideas, las cuales fueron vertidas en una clase que él impartía y que me dejaron ver un panorama distinto al que se mostraba en las clases habituales donde se memorizaban conceptos y definiciones, sino que en esta vez también había análisis de situaciones reales. Eso es Retrovisor 2020, la oportunidad de tener el tiempo, de voltear y darnos cuenta que a pesar de que el camino se está quedando atrás, todavía siguen existiendo estas situaciones en la vida real, pero sobre todo que nos llenan de nostalgia. Primero, por recordar todos estos estilos de vida, y segundo, también nos pueden llenar de coraje saber que la situación en nuestro país cada vez pareciera que vamos saliendo de ahí, pero cuando volteamos nos damos cuenta que lo único que ha quedado atrás es el camino, pero las situaciones siguen vigentes. Muchísimas gracias, mi nombre es Jesús Arazón. Genaro, para cuando escribes este libro, ¿qué te viene a la memoria de ese Santa Rosa de antaño al Santa Rosa actual, que prácticamente ya no tiene campo? Pues, antes que nada, agradecerles su presencia, Marcela Yari, los comentarios, las pláticas, el comentario de Jesús, mi entrañable amigo Héctor, profesor docente, mi ex jefe, médico, durante algunos años. Escribir esto, como dice Jesús, es algo placentero, es algo a veces bien difícil de plasmar en la escritura, y sobre todo el aspecto que dices, que el Santa Rosa que ya no existe. Ese Santa Rosa de hace 25 o 30 años ya no existe absolutamente nada. Ustedes ven en la fotografía, esa es mi comunidad rural de esos años. Ahorita de esto ya no existe, y yo lo hago con esa intención, de que el muchacho, el joven, vea cómo se ha venido transformando la vida, cómo se ha venido transformando la infraestructura de las comunidades. Pero sobre todo esto, que no dejen de pensar, que no dejen de ser creativos, y que nosotros a través de la contemplación, a través de la imaginación, podemos dejar algo plasmado de nuestras vidas. Y Santa Rosa, mi tierra extrañable, ha cambiado mucho. Y esa melancolía y ese recuerdo me ha servido para escribir eso, en este primer año de jubilación que tengo como profesor docente. ¿Invitas a las nuevas generaciones a no olvidar sus raíces? Exactamente, esa es la intención, de que los jóvenes vean que su comunidad, su localidad, no nació con el Internet, que el Internet y las redes son un instrumento valioso de este tipo de trabajo, pero que ellos vean que esa comunidad, esa tierra que hoy no conocen, está plasmada, la quiero plasmar en estas líneas.
tratar de recuperar algo de creatividad, de ingenio, y que no se pierdan esos valores entre la familia, que no se pierdan esos valores en las escuelas, que el joven siga imaginando, que el joven pueda escribir, y que diga, si esa persona de 60 y tantos años puede escribir un libro, pues alguien joven también tiene que escribir algo, porque nuestro legado tiene que dejarse ahí en unas líneas, o en alguna pintura, o en algo diferente, pero que el joven haga algo por su comunidad, por su lugar de donde vive. Oye, Genaro, mañana es un día importante para Santa Rosa Jauregui, que es el aniversario de fundación. ¿Qué tanto plasmas en este libro pues la historia de Santa Rosa y de las comunidades que forman parte de ella? En este libro trato de plasmar sobre todo el asunto de las comunidades. Y de Santa Rosa lo toco muy poco, pero como dijo Ayari, estamos escribiendo ahorita, está en revisión un libro que vamos a mandar a concurso, esperemos que cumple el requisito para mandarlo a concurso, y de ahí sí hablo de Santa Rosa. De ahí sí enfoco mucho el aspecto de Santa Rosa Jauregui. También forma parte de esa melancolía, de ese recuerdo, de esa contemplación. En ese libro ahí se habla mucho de Santa Rosa Jauregui. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios, retroalimentaciones? Todo se vale ahorita. Ya está dicho todo. La señorita hablaba de algunos textos que a ella le gustaron. ¿A ti cuál de este libro que hoy presentas, algún texto en especial que te guste, que te haya inclinado así? Pues mira, Daniel, la verdad, el muchacho de la imprenta me dice, Genaro, ya está tu libro. Este libro es como tu hijo. Entonces, a mí todo me gusta. O sea, no tengo uno en especial, sino que todo me gusta. Inclusive yo les decía a las personas que les invité, mi hijo nació el año pasado. Ya lo ando presumiendo, como me dijeron, pero hoy ante ustedes lo vine a bautizar para darlo a conocer. O sea, ese es el bautizo de mi hijo. Y la verdad, Daniel, me gustan todos, inclusive cuando lo vuelvo a releer o cuando lo revisábamos, terminaba yo casi llorando por la nostalgia que esto me encierra. Eso me gusta todo. Mi nombre es Francisco Díaz Velázquez, tuve la oportunidad de interactuar con el maestro Genaro durante 20 años en el área educativa en el colegio de bachiller. Siempre manifestó una inquietud por escribir de la situación social y algún día me dijo, cuando yo me vaya jubilado, veo que cumplió con creces esa decisión. Al estar leyendo el libro, es un verdadero remanso para el espíritu, porque está retratando hace 25 años una comunidad con todas sus costumbres, con todas sus carencias. Y si eso lo enriquece con poesía, es doblemente útil. Es verdad, es muy importante la relatoría, es muy importante el cuento mexicano, tenemos que rescatarlo. Muchas felicidades, Genaro, y esperamos con ansia el segundo tomo. Gracias. Si me permiten un comentario. Bueno, mi nombre es Héctor Madrigal, yo también trabajo en el Colegio de Bachilleres de Tlatelolco y tengo la suerte de haber conocido tanto al maestro Genaro como al medio de más de 20 años. Y bueno, nosotros nos pasábamos las tardes platicando. Y si yo sí, bueno, desde que escuchaba las pláticas de Genaro, hagan de cuenta que este libro son las pláticas de él. Yo siempre era de los que más les insistía, escribe un libro. Todo eso que me estás platicando, escribe. Y bueno, siempre me decía que terminando su trabajo como profesor iba a intentar, bueno, que no logró. Yo fui uno de los profesores que le comentaba sobre ese estilo muy comparativo con José Emilio Pacheco. Casualmente yo acababa de leer un libro cuando él me regaló el suyo y me encantó. Y de todos los cuentos que vienen ahí, en especial yo rescato uno que me confieso, me sacó una lágrima o varias, que me hizo recordar un suceso muy similar. Una de las historias de los niños cuando van a buscar a sus amiguitos de la infancia, y resulta ser que su gran amigo de la infancia ahora estaba perdido en las drogas. Entonces no había forma de comunicarse, de recuperar nada, porque el niño estaba perdido. Ya ni lo reconocí. Yo le comentaba, me hizo regresar a una historia muy similar. Me pasó algo similar. Sí, hace poco lo mismo que hice, platicar, buscar a un amigo y estaba perdido totalmente. Se los platico a mis hijos las historias. Casualmente uno de mis hijos, el mayor de ellos, también vive una historia similar con uno de sus amigos. Y mi hijo pues tiene 22 años. Y ahora, a los 22 años él tiene un amigo que ya está perdido en la droga.
ya es algo muy repetitivo en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Y parte de esos cuentos también pudieran ser grandes consejos para jóvenes o para los niños. Ya se los hice a leer a mis niños, se los di a leer. Les gustaron muchas las historias porque son muy similares a las que mis papás, mis hermanos, incluso yo les platicamos de cómo éramos antes. Ellos no la creen, pero bueno, es otro testimonio, no me creas tanto, es otro testimonio. Profesor, verán que es muy similar a lo que estamos viendo. Lo felicito. Gracias. Perdón. Bueno, son preguntas más técnicas. Las ediciones, ¿cuál es el número de ediciones y cómo se puede conseguir el libro? Pues la verdad, yo, aparte de lo que dice el médico, yo también hice lo siguiente. Yo cuando ya estaba a punto de retirarme, mis alumnos y mis alumnas me decían, ¿qué vas a hacer, profe? Entonces yo les decía, voy a escribir algo. Y esto hago una mención a todas mis exalumnas y exalumnos del periodo docente del 86 al 2019 de secundarias técnicas del Estado de México, CONALEP de Ciudad Nezahualcóyotl, COVAC del Estado de Querétaro, quienes me enseñaron a enseñar, a ellos les dedico esta obra. Ahora, pues yo la verdad le decía, Yari, yo a lo mejor es ego, pero yo quiero tener mi libro, pero no para venderlo, sino que yo se los he estado regalando a todos mis exalumnos que incluso se los regalo. ¿Por qué? Porque yo les debo mucho a ellos. Todos mis alumnos, mis alumnas de Coac, me enseñaron a enseñar como que lo digo. Entonces, como un tributo, como una retribución a ellos. Entonces, yo no lo hago con esa intención de venderlo, pero aún así, pues aquí está mi número telefónico, si alguien me interesa. Y también lo tenemos en la plataforma Kobo de libros digitales, y ahí tiene un costo de, me parece que son $5, realmente no es mucho, es como significativo, porque también me decía, oye, es que mis alumnos que viven en otros países, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Y yo, pues podemos subirlo a esta plataforma, porque ahorita Kindle como consejo no está funcionando muy bien, y Kobo es una plataforma muy buena. Entonces lo subimos ahí, si se interesan, lo buscan tal cual aparece aquí, Retrovisor 2020, o por autor, que es Genaro Gaitán Villanueva, y ahí lo pueden encontrar. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.